Seguimos adelante con Conexión Amare. Atención porque, Félix Torán, experto en crecimiento personal, desarrollo, liderazgo, gestión de tiempo, espiritualidad y meditación, autor de muchísimos libros muy conocidos, 19 casi nada, los que ha escrito ya Félix, vuelve a estar con nosotros. Yo estoy súper contenta y lo saludamos. Hola, Félix. Hola, ¿qué tal, Elisa? Pues es mutuo, estoy contentísimo también de estar con vosotros. Bueno, pues vamos a seguir aprendiendo, ya lo hicimos en la anterior temporada, de algunos pensadores, filósofos de la historia que nos han dejado grandes citas, y en esta ocasión va a ser Demócrito, ¿no? ¿Quién fue Demócrito? Pues sí, merece la pena detenerse un poquito, ¿no? Para conocerle mejor. Fue un filósofo que nació en el año 460 a.C. Esto viene a ser unos 15 años después de la muerte de Pitágoras, para hacernos una idea, y unos 10 años después del nacimiento de Sócrates. Y la verdad es que fue un gran sabio. Y bueno, como hicimos en otros programas, aquí solo voy a poder dar unas pinceladas sobre su vida y me voy a dejar inevitablemente muchas cosas, porque harían falta más entrevistas, ¿no? Para hacer un recorrido por toda su vida. Pero también es importante aclarar que tampoco se conocen todos los detalles de la vida de Demócrito. Importante decir que fue discípulo de Leucipo de Mileto, un filósofo presocrático que fue el fundador del atomismo. Se suele pensar que cuando decimos atomismo pensamos en Demócrito, pero en realidad viene de Leucipo. Y Leucipo estaba en contra del postulado de que la materia, puedes ir dividiéndola en partes más pequeñas y vuelves a dividir así sin fin, y que no hay final, infinitamente, pero él pensaba que esto no era así, que hay un pedacito mínimo e indivisible de materia, ¿no? que ya no se puede dividir más, al que llamó átomo. Y ese concepto lo heredó después Demócrito. Y para Demócrito el universo tenía una composición muy clara y las palabras que lo decían están clarísimas. Decía, nada existe excepto átomos y espacio vacío. Todo lo demás son opiniones. Y Demócrito tenía una aproximación filosófica que desde luego era diferente de la de, por ejemplo, Sócrates y la que después adoptaría Platón, ¿no? Estos últimos, por ejemplo, se orientaban en cierta manera hacia la ética y la política, pero Demócrito era mucho más físico. Y además era escéptico y tenía una visión ética más bien hedonista, ¿no? Para él, por ejemplo, todo conocimiento que venía de los sentidos, además, era falso. Y lo que venía del interior de los seres humanos era la verdad. O sea que, claro, como quería mirar tanto hacia adentro, para él la meditación era importantísima. Y la practicaba muchísimo, además. Y se dice que Platón incluso quemó los libros que tenía de Demócrito porque detestaba esa visión atomista, no tan física. Y al contrario que Heráclito, que es otro gran sabio del que me gustaría que alguna vez en otro programa hablemos, era un sabio que no paraba de llorar, pues Demócrito era lo contrario, era más bien un cachondo, ¿no? A él le gustaba pasarse la vida riendo y se le puso después el apodo del filósofo risueño. O sea, la alegría para él era lo más importante en la vida y se reía incluso, diría yo, de su propia sombra, ¿no? Se reía de la ignorancia, se reía de todo. Y no le gustaba destacar, lo último que quería era convertirse en un sabio conocido. Pero eso sí, tenía muchos conocimientos, conocimiento matemático que heredó de los pitagóricos, escribió muchas obras, pero lamentablemente se conservan muy pocos fragmentos, y viajó mucho por el mundo y se instruyó con grandes sabios, y se dice que incluso conoció a Sócrates en Atenas. No me puedo extender en más detalles, pero yo invito a buscar en internet porque merece mucho la pena, y solo me permito remarcar algo importante, que es que para Demócrito el alma humana está compuesta por átomos, y puesto que el alma es algo inmaterial, intangible, es todo a entender que para Demócrito los átomos tienen una naturaleza también espiritual, ¿no? O sea que incluso lo tangible está compuesto de átomos intangibles. Por tanto, pensar que Demócrito era un filósofo materialista, como algunas personas tienen tendencia, no deja de ser inexacto. Es importante reparar en esto. Ay, qué maravilla, ¿no? Estaba súper avanzado para su época, que ya en esa época pensara en átomos, en el alma y en todo esto, pues era un hombre, destacable, lógicamente. Desde luego. Y nos ha dejado mucho, ¿no? Los físicos también se le debe mucho, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues vamos a partir, Félix, como hacemos siempre, de citas célebres, porque, partiendo de todas esas citas que en este caso dijo Demócrito, nos puede ayudar en nuestra vida diaria, creo. Desde luego. Yo te propondría empezar con una que dice lo siguiente, dice, el que todo lo aplaza no dejará nada concluido ni perfecto. O sea, esta es una frase de sabiduría que tiene que ver con lo que en la gestión del tiempo llamamos procrastinación, y es un tema del que ya dijimos bastante, ¿no? En un programa hace ya un tiempo, ¿verdad? Procrastinar viene del latín procrastinare, tal como lo decimos ahora, y significa dejar las cosas importantes para más tarde y sustituirlas por algo que es menos importante. Así que hay que tener cuidado de no confundir procrastinar con postergar. O sea, cuando tú postergas, dejas algo para más tarde, pero no necesariamente lo sustituyes por algo menos importante. O sea, para decirlo de otro modo, dejar las cosas para más tarde, eso es postergar.
Y procrastinar es la mejor forma, o sea, pero la peor forma, diría, de postergar, porque dejas algo realmente importante para otro día y lo cambias por algo que aporta menos o nada, ¿no?, a tus objetivos y a tu misión en la vida. Es obviamente un auténtico ladrón de tiempo que debemos vigilar y evitar, y Demócrito ya lo sabía, porque nos vamos a evitar pues muchas fugas de tiempo y de energía y otras cosas peores. Y bueno, yo creo que la mejor forma de comenzar a trabajarlo es comprometernos a prestar atención a cómo empleamos nuestro tiempo. De esto también hablamos en un programa anterior. Y sobre todo estar muy, muy alerta cada vez que posterguemos alguna tarea. O sea, en los momentos que nos demos cuenta de que estamos postergando algo, deberíamos preguntarnos seria y sinceramente, ¿estoy postergando o en realidad estoy procrastinando? Claro, digamos que postergar repetidamente nos lleva a procrastinar, o sea, al final es eso. Pues es muy probable, Claro. muy probable porque se convierte en un hábito y al final cuando eso se convierte en un hábito, pues dejas para más tarde tanto lo que es importante como lo que no y al final lo mezclas todo. Bueno, pues ya ven, cierto lo que está diciendo y seguramente muchos lo hemos vivido en nuestras propias carnes. Así que vamos con esa segunda cita de Demócrito. Pues él tenía una que era bastante espiritual, vamos a decir, que decía: toda la tierra está al alcance del sabio, ya que la patria de un alma elevada es el universo. O sea, aquí tenemos una frase que pone al alma como mediadora entre lo divino y lo material. En lo superior reina la unidad, ¿no? Por eso Demócrito nos dice que para el alma elevada la patria es el universo entero, ¿no?, en el que todo es uno, precisamente porque ese alma tiene conexión con lo superior. Pero ese alma también está en contacto con el plano material, que es finito, temporal y corruptible. O sea, esta frase realmente es una frase que nos pone como mediadores entre lo superior y lo inferior y tiene mucho que ver con, bueno, está perfectamente capturada en un arcano del tarot del que hablamos muchas veces y siempre me refiero, que es el mago, el arcano número 1, que muestra claramente ese rol de mediadores, ¿no?, entre lo material y lo espiritual. Ese mago tiene una mano estirada hacia arriba, que apunta hacia arriba, y la otra hacia abajo, ¿no? Como es arriba, es abajo, y además él es el mediador, ¿no?, entre lo superior y lo inferior. Y recordemos que Demócrito creía en la existencia del alma como algo permanente e incorruptible, que se encuentra en contacto con el mundo espiritual por su propia naturaleza, pero también tiene contacto con el mundo material. Así que un mensaje que podemos sacar de todo esto es que no debemos caer en el materialismo extremo. O sea, identificarnos totalmente con el mundo material y olvidar lo demás, pero tampoco abandonarse únicamente a lo espiritual y rechazar a la materia, porque nos desconectamos del mundo y dejamos de servir en él. Vale más la pena crecer interiormente y trabajar en nuestro interior para convertirnos en mejores servidores, con la cabeza en el cielo y con los pies en el suelo, como ese mago del tarot. Uh-huh. Muy interesante. Bueno, que estamos aprendiendo mucho. ¿Cuál es la otra cita que nos trae? Bueno, pues también dijo Demócrito que luchar contra el deseo es duro, pero vencerlo es propio de un hombre sensato, decía él. O sea, este consejo nos puede llevar a recordar las enseñanzas que nos han legado muchos sabios de otras tradiciones, ¿no?, como por ejemplo el budismo, que nos enseñan que el deseo está en la raíz del sufrimiento. Precisamente, por ejemplo, las 2 primeras de las 4 nobles verdades que nos legó Buda hablan de la existencia del sufrimiento y de su causa, que es el deseo. Así que aquí tenemos que entender que, bueno, no se nos está pidiendo que no disfrutemos de nada, que a veces se interpreta así, pero no lo es, nada más lejos. Lo que se está diciendo es que hay que disfrutar de todas las cosas de la vida, pero sin crear apegos. En el momento en el que aparecen los apegos, se van construyendo cadenas que nos atan al plano material e impiden nuestra elevación espiritual. Esto está también muy bien reflejado en el tarot, en un arcano que tiene un nombre infame, pero que en realidad es mucho más cómico y positivo de lo que parece, es el diablo. Uh-huh. Arcano número 15. Ahí se puede ver unas cadenas que atan a 2 figuras humanas, un hombre y una mujer, al plano material. Precisamente esas cadenas muestran esas ataduras, ¿no?, que nos atan a la materia. Y al diablo ahí se le muestra con un aspecto que en realidad da ganas de burlarse de él. Tanto si miras en un tarot de Marsella como en otro como el de Rider-Waite, está hecho para que te cachondees de él. Los sabios que lo construyeron sabían muy bien lo que querían decir. El mensaje es que esas cadenas que nos atan a la materia son tan falsas como ese diablo, son ilusorias. Así que bueno, lo importante es disfrutar de la vida en todos los aspectos, pero evitar crear esas cadenas que se crean a través del apego, aunque a veces la tentación a la que nos somete el ego sea muy grande, pero hay que trabajar en ello. Por eso siempre se ha relacionado todo lo material, el dinero, la fama, todo esto se ha relacionado siempre con el diablo, ¿no? Incluso en películas hemos podido ver, ¿no? Claro, es un concepto y bueno, lo puedes asociar si quieres también a lo que llamamos ego, por ejemplo. Claro. El apego a lo material y más en la sociedad actual que estamos viviendo, y esto parece que va más, Félix, así que al final necesitamos muy poco, comida, agua, aire para respirar y el amor, que ese sí es muy importante, creo. Vamos con otra cita. Bueno, pues decía:
decía Demócrito, es arrogancia hablar de todo y no querer oír nada. Y aquí me acuerdo pues del programa anterior en el que hablamos de la sabiduría de Pitágoras y la importancia que le daba al silencio. Bueno, es signo de sabiduría saber escuchar y hacerlo además activamente, ¿no? Y como ya vimos en la escuela de Pitágoras, fíjate que los estudiantes deberían pasar los primeros años, varios años de hecho, sin poder hablar, solo escuchando. O sea, deja claro lo importante que resulta entrenarse para escuchar más y hablar menos, nos lo decían ya los sabios del pasado. Y bueno, hablar de todo y no querer oír nada es signo de arrogancia, como decía Demócrito, y además es una fuente de ignorancia a la larga, y además una forma de crear distancias y separaciones, porque una persona que no escucha y que no tolera las opiniones de los demás difícilmente puede contribuir a solucionar un problema. De hecho, contribuye más al problema que a la solución, ¿verdad? Y saber, bueno, escuchar, pues es un signo de humildad. Significa que reconocemos que nadie lo sabe todo y que siempre podemos aprender algo de lo que nos dicen los demás. Incluso si no estamos de acuerdo con lo que nos dicen los demás o con todo lo que nos dicen, porque puede que no estemos de acuerdo, pero siempre se puede sacar algo útil. Y bueno, aquí simplemente te dejaría también una frase que dijo otro sabio, Zenón de Citio, y dijo, tenemos 2 orejas y una sola boca, justamente para oír más y hablar menos. Esa me gustó mucho, me la voy a apuntar por ahí, por si tengo que decirla en algún momento. Pero está muy lógico, claro, por lógica, 2 orejas y una boca, si no nos habían puesto 2 bocas, ¿no? Exacto. Pero bueno, que sí, yo creo que aquí tiene mucho que ver la humildad, ¿no? El ser humilde. Claro que sí. Claro, ser humildes y bueno, saber también escuchar lo que nos dicen los demás, aunque no estemos de acuerdo en todo, pero siempre podemos sacar algo. Claro, que a veces se hablan de temas, sobre todo cuando se habla, por ejemplo, de fútbol, de política, en reuniones, y vamos, que estamos ahí como burros, y que no tenemos, no abrimos nuestras miras, ¿no? Y terminamos discutiendo, o sea, al final tenemos que, no sé, lo que ha dicho bueno, Félix, ¿no? Que no hay que buscar el blanco o el negro, sino que también hay una escala de grises en medio. Claro. Y es ahí donde hay, digamos, un campo donde puedes llegar a consolidar, ¿no? Opuestos. Y es una pena, la política, por ejemplo, ha separado a familias, ¿eh? O sea que, y en la historia también. Pero también se basa en que la verdad no está ni en un extremo ni en el otro, sino en llegar a acuerdos, ¿no? Pasa como en una negociación del tipo que sea. Sale una tesis, enseguida aparece una antítesis y al final, bueno, pues se llega a una síntesis, ¿no? Se llega a algo intermedio. Claro. No sé si que te quedan más citas, ¿no? ¿Tenemos más? Bueno, pues te podría decir una que tiene que ver con la amistad, ¿sí? que decía Demócrito, él decía, la amistad de un hombre sabio es mejor que la de todos los tontos. Y bueno, esto no es una frase que invite a discriminar a nadie, ni a insultar, ni nada parecido. O sea, esas interpretaciones son fuente del ego y no son sabias. Lo que nos dice aquí Demócrito es algo muy importante, y es que es mejor la calidad que la cantidad. O sea, es mejor rodearse de menos gente, pero que merezca la pena, que de muchísimas personas que no aportan nada, o excepto quizás problemas en ocasiones, ¿verdad? Y ya sabemos lo que nos enseñaron desde pequeños sobre lo que pasa al acercar una manzana sana a una podrida. O sea, desde luego la podrida no se va a volver sana. Así que cada cual tiene que sacar sus conclusiones y meditar en esta frase, ¿no?, de Demócrito. Bueno, yo por mi parte te diré que siempre he dicho que tengo muchísimos conocidos, pero menos amigos. Ahora bien, los amigos son las personas que merecen la pena. Y bueno, por supuesto, entre ellos te encuentras tú, Elisa. Ay, muchas gracias. Yo agradecida, por Dios. Muy bien, Feli, te ponemos un aplausito por aquí si lo tuviéramos. Porque sí, ¿sabes qué pasa, Feli? Que yo, por ejemplo, a todos los que colaboran en este programa, a todos los considero amigos. Porque además tenemos las mismas inquietudes, ¿vale? Y trabajamos en pos de lo mismo, que es poder ayudar a los que nos rodean, ¿no? Y además nos nutrimos todos con pensamientos, con experiencias. Gracias. Ahí está ese aplauso para Félix también, y cosa que te agradezco de que estés con nosotros en el programa, de verdad, porque con estos espacios podemos ayudar a muchísimas personas. Y sobre todo es súper didáctico, porque, por ejemplo, habrá muchos que dirán, oye, pues yo no sabía quién era Demócrito, y hoy hemos aprendido de él. Pues bueno, cada vez que alguien menciona la palabra átomo, debería acordarse de Demócrito y además recordar que antes incluso estaba Leucipo, su maestro. ¿Que ya hablaba él del átomo? Del átomo, sí. Precisamente esa capacidad que pensaban, bueno, es que era lógico que se lo preguntaran los filósofos, ¿no? Había gente que pensaba en cosas muy avanzadas, de decir, la materia se puede ir dividiendo y un trocito lo divido en 2, el otro trocito más pequeño lo divido otra vez en 2, bueno, que podría estar así hasta el infinito, ¿no? Esa era una posición, pues la de Leucipo era, ¿no? Hay un punto en el que ya no puedes dividir más y tiene que haber algo que sea ya finito, ¿no? Que ya no se pueda dividir más.
y que tenga un tamaño limitado, y eso le llamamos átomo, ¿no? Fíjate. La primera aproximación. Y luego la física moderna y demás, pues el concepto de átomo no lo inventó la física moderna, sino que ya viene, fíjate, de tiempos tan remotos. Y venía de un pensamiento, porque ellos no tenían como ahora adelantos para poder verlo físicamente o poder estudiarlo, Claro. sino era un pensamiento, o sea, llegaban a esa conclusión, Claro. eran súper sabios. Pero bueno, hay que hacer como, pues ya que te he hablado del tarot, acuérdate que está el loco este del tarot, del 0, y Sí. el 1 que es el mago, ¿no? Para hacer una gran invención, un gran hallazgo, tienes que ser primero un poco loco, o sea, abrirte a la infinitud, a cosas que pueden parecer locuras, y luego poner la cordura del mago, poner orden, inteligencia, etcétera, ¿no? Por ejemplo, tú puedes decir, me imagino un avión, y digo, voy a imaginarme un avión sin alas, ¿no? Parece una locura, pero eso te pone en un estado como ese loco, ¿no? De inestabilidad, en el que puede llegar luego a ocurrírsete una idea, y cuando le pones un poco de lógica dices, oye, pues he inventado un cohete. Claro, claro. Albert Einstein también se preguntaba cuando iba en bicicleta, ¿qué pasaría si yo fuera a la velocidad de la luz? Pues mira, todo eso le dio pie después a llegar a lo que llegó. Pero antes de llegar a la lógica, a la razón, a los cálculos, a la ciencia, viene esa parte de un poco de locura, entre comillas, ¿no? Esa apertura a esa infinitud, a eso que viene de lo superior y que no viene realmente del vehículo inferior, ni de la razón, ni de los sentidos. Luego hay que añadirle la razón, por supuesto, pero hay que empezar por ahí. Por eso, y ya lo hablamos en una ocasión, Félix, habíamos dicho que fue una recomendación tuya, que todas aquellas cosas que te vinieran a la mente, sobre todo cuando estamos en estado meditativo, ideas, ¿no? Escribirlas, guardarlas, por muy loca que parezcan, ¿no? Exacto. Pues eso hay que hacerlo, porque eso es el abrirse un poco a esa infinitud. Y después, cuando ya recoges todos esos datos, les pones orden, les aplicas la razón, los intentas encajar, las piezas encajan, pones la inteligencia, pones la razón y entonces tienes resultados. El mejor símbolo que puedes recordar es un círculo, porque si tú te fijas, una línea es algo que se extiende hasta el infinito y nunca para, ¿verdad? Pero si tú a esa línea le aplicas una fuerza, puedes doblarla y convertirla ¿en qué? En un círculo. O sea que esa unión de lo que se va hacia el infinito y lo que limita, lo que restringe, lo que da forma, te da esa perfección del círculo. Así que si unes ese infinito, esa línea, que es el abrir la mente por completo, ¿no? A lo que pueda venir de lo superior, y luego le aplicas ese restringir, propio de ese mago del tarot, ¿verdad? Ese poner las cosas en orden, concentrar, dirigir, poner límites, pues de ahí sale ese bello equilibrio. Pues qué bien, que hemos aprendido muchísimo contigo, Félix, y también con Demócrito. Nos encontramos en la próxima ocasión y te mando un abrazo inmenso. Un abrazo. Un abrazo.